Hoy hablaremos de una novela de terror que acabo de terminar y que toca un tema bastante interesante respecto a la ciencia ficción, pues es sobre la extinción de los animales domésticos y comestibles, la regulación de la carne humana, como tal el canibalismo, entre otras situaciones de desarrollo psicológico. Así es que, pues, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas de ningún video. Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez hablaremos sobre una novela que, como bien se los mencionaba al principio, habla sobre la extinción de los animales. La novela se llama Cadáver Exquisito. De Agustina Basterrica, pues tiene una proyección bastante interesante sobre el tema del canibalismo. La historia va desarrollada en que los animales desarrollaron un virus que les hace imposible ser domesticados e incluso pues llevarse al consumo humano, porque bueno, es parte de la dieta de todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, la historia va a ese punto, como tal se desarrolla en un personaje que se llama Marcos y que él trabaja en un frigorífico. Eh, para esto es como en un lugar donde se comercializa la carne, se tiene ciertas normas que seguir para poder consumir e incluso venderla, ¿no? Bien, la novela trata de que pues es como legal el canibalismo. Si bien es algo que te puede sorprender, no es algo como que tan impactante dentro de la novela, ya que habla mucho de el orden que hay para poder consumirla. De hecho, se habla como de una carne como de alta gama en relación porque tiene ciertas regulaciones, como las vacunas, la alimentación e incluso parte de la inseminación artificial que se llegan a tener con las personas que están en ese lapso, ¿no? También habla de que se les corta las cuerdas vocales para que no puedan hablar o emitir algún sonido durante el sacrificio. Entonces se trata incluso como de que el sacrificio cura rápido para que en las mismas situaciones del cerebro, ahora sí que los químicos que produce el cuerpo no se tensen en la carne y hagan como otro tipo de sabor, textura o en cómo se llega a sentir la carne, ya sea dura o blanda. Entonces todo ese proceso es lo que se lleva en un frigorífico. Obviamente se contratan a personas que hacen todo ese proceso. Pues se les quitan los vellos, como un proceso de matadero de un animal, pero obviamente todo especializado en personas. Entonces, bueno, este personaje que es Marcos, pues ve un tanto irracional todo este punto, porque pues es algo que pues, sí te llega a sorprender dentro del contexto psicológico, llegar a pensar que cuando se acaben los animales en este a lo mejor problema de extinción, pues podamos llegar a ese tipo de consumo de canibalismo. Entonces, bueno, no es algo como que tan alejado de la realidad por ciertas circunstancias reales que han llegado a ocurrir durante la historia de la humanidad, lamentablemente. Bueno, entonces, pues la historia va en ese rollo. También que pues hay una persona que trabaja con él ahí en el frigorífico, que se puede decir que es como de los altos mandos, que colecciona pieles. Bueno, se seleccionan también specimens donde pues se toma una persona y se hacen experimentos de cualquier tipo, ya sea como de accidentes, como esta parte de que los animales llegan a experimentar cuando con ellos se usa un shampoo, un tipo de pañal, algún tipo de cosmético o algo que a nosotros nos pueda dañar, pero que obviamente se hace a los animales para evitar algún tipo de daño, ¿no? Entonces eso es lo que se ocupa en las personas, o al menos en el libro así lo maneja, que se eligen a los machos más fuertes para que puedan resistir toda la tortura
que va pasando en las diferentes pruebas químicas. Bueno, entonces también te marca ese un poco de contexto a cómo se hace en las personas, ¿no? Yo creo que es un libro que te ayuda a reflexionar bastante sobre todo el proceso que pasan los animales desde el punto de que pues llegan a ser procesados para comida hasta la parte de la experimentación científica que tienen ellos para ver si nosotros no tenemos alergias o controversias al usar algún producto. Entonces es algo triste porque a veces se tiene que llegar a este tipo tal vez de novelas para concientizar ese tipo de situaciones reales que hay en nuestro mundo. El desarrollo psicológico del personaje es muy interesante porque tiene problemas de duelo, ya que su esposa no está con él porque perdieron a un hijo. También habla de que su padre tiene problemas mentales y era el encargado antes que él lo dejara delegado para atender esta parte de la carne, ¿no? Dentro del el libro también nos habla como de conspiraciones, obviamente de las esferas altas del mundo, que pues el virus fue inventado para que se hiciera este tipo de consumo más legal y ya no fuera como que tan controversial de lo que pasa enteramente en el mundo. Entonces, nos sigue esa línea, tiene una hermana que también está en ese proceso con sus hijos y que bueno, también se muestra un poco inmersa en el mundo de la carne. Para continuar el libro, pues la historia, o al menos como el problema de lo que nos marca, es que o le regalan una hembra, se puede decir, que es como de alta gama, de la mejor carne, y que con ella puede hacer lo que quiera. Este Marcos, con todos los problemas que tiene, sí llega a inmiscuir sentimentalmente con el espécimen que le regalaron. Tal vez si tú lo ves de una forma humana, dices no hay ningún problema, pero en el libro te lo plantea que es algo prohibido, e incluso es algo condenado a muerte, porque si tú te metes con algunos de estos humanos o personas que están dedicadas al consumo de carne, pues es tomado como un delito. Hablamos de la pena de muerte. Entonces tú lo vas leyendo y dentro de ese contexto pues sí te parece algo irracional e incluso perjudicial, porque es como si tú te metieras con un animal, es lo que te da a entender. Y hablamos ahí de las filias que llegan a tener a personas en donde llegan a hacer este tipo de actos. Entonces no está tan loco este desarrollo porque literalmente sí llega a pasar en la vida real, pero no es algo que esté castigado tal cual como en el libro, que es una pena de muerte, que pues violentes contra este tipo de especies y obviamente tenga una repercusión legal, incluso hasta mortal, ¿no? Por perder tu vida. Entonces, pues habla de eso, tiene un hijo, obviamente, por ese tipo de encuentro, se llama Jazmín, la hembra que él tiene a cargo, y bueno, tienen un hijo, y bueno, él la cuida, él la ve, toma cursos, porque pues como tal es un animal lo que él tiene, porque no usan ropa, no pueden hablar, solamente están dedicados a comer, a beber y a obedecer y a vivir con esa incertidumbre tal cual. Es como si tú leyeras que son animales en personas y te des ese punto de reflexión de cómo pasan los animales. Para ir terminando pues la historia, pues se puede decir que el papá pues fallece, tiene ciertos problemas más existenciales con su familia y cuando pues él se da cuenta, pues Jazmín está a punto de dar a luz, la que es la hembra que está a su cargo, y le habla a su ex esposa, que es Cecilia, que pues no frecuentaba desde la primera parte del libro por ciertas situaciones psicológicas que ella presentaba. Ella es una enfermera, le ayuda a concebir al niño y pues al final del libro con Jazmín es que pues termina con su vida, la faena, al menos así se llama en el libro, a la acción que representa pues sacrificar a la especie. Entonces queda un poco flojo el libro en ese aspecto, porque pues es algo como que, bueno, de tanta según preocupación que tenía Marcos
con este tipo de especies, de que cómo se les trataba, cómo nomás las utilizaban a lo mejor para procrear por inseminación artificial, para carne, para consumo, para hacer lo que quisieran, y al final él hizo lo mismo porque ocupó a esta especie para satisfacer su necesidad de ser padre y luego sacrificarla. De hecho, son un poco retorcido porque la enfermera le dice: ¿para qué lo haces si nos pudo haber servido para darnos más hijos? Porque bueno, ellos tuvieron unos problemas para poder concebir sus criaturas. Entonces, bueno, ahí está un poco como turbio el asunto, pero está flojo como tal ese final, porque sacan otra problemática casi al final del libro, donde unos carroñeros intentan comerse a las cabezas, porque bueno, así les llaman como tal, como un ganado, y pues de ahí te describe un poco gráficamente cómo andan esas cabezas pues ya casi mutiladas por todo esto asunto de los carroñeros, y que pues obviamente después van a envenenar la carne para que esos carroñeros mueran tiempo después, ¿no? También habla del mercado negro que hay en ese tipo de consumo de canibalismo y que pues el consumo legal. Ahora bien, el libro no está tan lejos de la realidad porque hay casos, o al menos aquí en México, hay ese tipo de situaciones de canibalismo. Bueno, más bien se especula desde la época de las culturas mesoamericanas que ese tipo de prácticas se llevaban a cabo. Entonces no es algo tan alejado. Posteriormente, para el paso de los años, se escuchan casos muy controversiales sobre este tipo. Hablamos de cualquiera que hemos tocado aquí, como los narcos satánicos, como ciertos grupos delictivos que llegan a practicarlo, entre otro tipo de personas individuales que no tienen nada que ver con algo y que lo hacen. Entonces es algo que te pone a reflexionar un poco en cómo se ve el canibalismo, pero lo esencial yo siento es la manera en cómo te plasma el sentir de un animal, en cómo lo describe Marcos, con una persona con ese dolor. Empatizas más por el aspecto de cómo te lo maneja. Entonces ahí te reflexionas sobre el proceso tal vez de cómo se lleva este tipo de comercialización de la carne de los animales precisamente para el consumo de nosotros. Así también las prácticas prohibidas, que es como las filias, en este caso meterse con un animal está muy mal, pero cuando lo hacen no hay ninguna repercusión mortal. En el libro sí te lo dice. O sea, si tú te metes con la cabeza, que es pues, una persona, la pena es la muerte, sea donde tú estés. ¿Por qué no manejarlo así tal cual? Ese tipo de atrocidades cuando se realizan en nuestro mundo real. Es un planteamiento muy bueno porque como tal es una atrocidad contra la naturaleza. Así también el hecho a lo mejor de nada más ocupar a los animales para experimentos científicos, entre otras cosas. Entonces, la verdad es un libro muy bueno, me llevó un muy buen sabor de boca, lo que es Cadáver Exquisito. No es tan impactante por el aspecto del canibalismo. Había escuchado que es que es muy controversial por ese tema, pero no, como tal yo no lo considero así. Creo que va más allá de eso que les digo, desarrollo psicológico sobre todo, cómo te plantea los animales. Así es que pues no nos queda más que desearles pues una feliz Navidad, que la pasen muy bien en compañía de sus familiares, amigos, y sobre todo pues espero que puedan compartir mi contenido con alguien que les guste el mismo tema. No olviden pues activar la campanita para que lleguen todas las notificaciones de los videos. Yo soy Bravo, muy buenas noches y nos vemos hasta la próxima.